Ok, ya, podemos empezar ya. Sergio Conejeros, La- todo tuyo. sí, Ok, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a las charlas de cada sábado organizadas por la red LAFMAT, Red de Física de Materia Condensada y Ciencias de los Materiales. Antes de comenzar con la charla del día de hoy, tengo un anuncio. Se invita a toda la comunidad universitaria y al público en general a participar en la segunda conferencia Latinoamérica en superconductividad y magnetismo, que se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del 23 al 27 de octubre, ¿ya? Para mayor información pueden entrar a la página web de la red LAFMAT y ahí pueden encontrar mayor información sobre este congreso. Bueno, comentarles que la red LAFMAT está conformada por investigadores de las siguientes universidades: la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro en Brasil, la Universidad Federal de Pernambuco en Brasil, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Zulia, Venezuela, el CIMPESTAB de México, la Universidad Nacional de San Martín en Argentina, la Universidad San Sebastián y la Universidad Católica del Norte en Chile. Hoy día me es grato presentar al doctor Emilio Chávez, quien dará la charla el día de hoy. Voy a hacer una breve introducción de su trayectoria académica y de investigación. Bueno, el doctor Emilio Chávez estudió física, licenciatura en física, y realizó también su magíster en física en la Universidad Católica del Norte, aquí en Antofagasta. Posteriormente obtuvo su doctorado en física en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, en el grupo de la profesora Clivia Sotomayor, donde se centró principalmente en la caracterización de nanomateriales. Después de varias estadías postdoctorales o posiciones postdoctorales, él es actualmente investigador senior en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología en Barcelona, España. El doctor Chávez ha hecho importantes contribuciones al campo de los nanomateriales a través de su amplia experiencia en estudio experimental y teórico, siendo principalmente reconocido en el campo del transporte térmico de nanomateriales. Su investigación también se ha centrado en el desarrollo de nuevas técnicas de caracterización y la investigación de los factores que gobiernan el transporte de fonones en nanoestructuras basadas en silicio. Sus contribuciones al campo de las técnicas de caracterización también son notables, incluyendo el desarrollo de métodos innovadores basados en el circuito de Sawyer-Tower, la termometría de Raman de un solo láser y de dos láseres, el método de 3 omega convencional y bidireccional, una técnica de base óptica para detectar la transición de cambio de fase de sales fundidas, por ejemplo, y otro ejemplo son las técnicas de termoreflectancia en el dominio de la frecuencia y el tiempo. A pesar de su corta edad, el doctor Chávez ha publicado 66 artículos en revistas PLOS de primer nivel y cuenta con alrededor de 2.000 citas en Google Scholar. El día de hoy, el doctor Emilio Chávez nos presentará la charla eh, que se llama... ¿puedes proyectar, por favor, la presentación, Emilio? vale. Un segundo. No, me parece que tienes que darme permiso para Tienen que... compartir. No puede compartir. Melvin, ¿puedes dar permiso a Emilio Chávez para que comparta, por favor, Claudio Donicio, para que comparta pantalla? Sí, Emilio, sí está como anfitrión, sí puede compartir. Trata Un segundo. de compartir ahora, Emilio. No me deja. O sea, no dice share, o sea, está bloqueado el botón de compartir. ¿Qué Yo, sale en pantalla? Ahora sí, ahora sí, ya. ahora sí, sí. Perfecto. Vale, perfecto, ahora sí. Pues, ¿ven bien mi pantalla? Perfecto, se ve bien. Entonces, el doctor Chávez hoy día nos presentará la charla titulada Nanoengineering Phonons, a Path to Efficient Thermal Management in Miniaturized Technology.
Por favor, Emilio, cuando te sientas preparado, puedes comenzar con Vale. la presentación. Bueno, muchas gracias, Sergio, por la presentación. Y bueno, a pesar que Sergio le dio una pequeña introducción de mi carrera científica, yo les comentaré brevemente dónde yo nací, dónde crecí. Esta es mi ciudad, yo nací en Vallenar. De ahí hice toda mi escuela básica, o sea, desde los 6 años hasta los 17 años, y posteriormente me moví a hacer algunas fotos de mi región. Como pueden ver, es desierto, pero tiene cosas bonitas igual. Pueden ver flores cuando florece, bueno, cuando llueve de vez en cuando. Tiene su pequeño encanto a pesar de ser una zona muy desértica. Después de ahí me fui a Antofagasta, ahí fui a hacer mis estudios de licenciatura. La idea era convertirme en astrónomo, pero al final me motivó más ir a estudiar los nanomateriales y sobre todo la técnica de calificación Raman, y decidí después hacer mi máster en física en vez de astronomía. Lo mismo, Antofagasta es muy reconocido por ser una de las ciudades con los cielos más limpios del mundo, y también la base de muchos observatorios astronómicos. Y por eso también la motivación de moverse en Antofagasta y no irme a otra ciudad. Una vez terminado mi máster, me fui a Barcelona, al grupo de Euclides Sotomayor, donde hice mi doctorado en física, dedicado a las propiedades térmicas. Después me fui a Alemania a hacer un postdoctorado en Johannes Gutenberg Universität Mainz. Ahí estuve estudiando principalmente materiales termoeléctricos y materiales magnéticos. Y finalmente volví a España, al grupo de mi ex jefa, de Euclides Sotomayor. Y dentro de ese grupo me dedicaba, bueno, a muchas técnicas de caracterización, pero todo enfocado en lo que era el estudio de fonones en sistemas nano. Para eso desarrollamos técnicas de PAMPRO, por ejemplo, la técnica que se llama ASOPS, ha sido desarrollada dentro del laboratorio de Clivia. Hacíamos mucho lo que era simulaciones de COMSOL, que eran simulaciones multifísicas, y toda la parte de caracterización elemental con Raman, con Brillouin, y propiedades térmicas a través de Raman también, y de Time Domain y Frequency Domain Thermoreflector, que eran dos técnicas que tuve la oportunidad de desarrollar dentro de ese grupo. Y bueno, y un montón de otras técnicas más, todas enfocadas en propiedades térmicas de nanomateriales y también últimamente de líquidos. Entonces, más o menos como el resumen de mi carrera, desde el máster hasta mi enésimo doctorado, o sea, postdoctorado. Y bueno, el outline de mi presentación, primero le voy a dar a conocer por qué nos interesa estudiar los fonones, y también presentaré uno de los ejemplos más sencillos de entender, que son las membranas de silicio. Estas membranas, al ser con un grosor definido, de un par de nanómetros, de 6 nanómetros hasta unas micras, es perfecto para usarlo como un textbook exam. Eso quiere decir que es un sistema sencillo y que toda la física que aprendimos en la universidad se puede aplicar perfectamente. Y lo curioso es que cuando está en nano, si bien la física más o menos se mantiene casi igual, o sea, se sigue desarrollando lo que es la ecuación de Fourier, los resultados son un poquito diferentes, y es por eso que es interesante luego de estudiar estos sistemas. Dentro del aula también les presentaré cómo modificar y cómo corregir las ondas, que son los fonones acústicos, que son los principales portadores del calor. Finalmente, los conceptos de conductividad térmica y les presentaré algunos nuevos métodos de caracterización. Entonces, ¿por qué fonones? Como pueden ver en esa imagen, todos los grandes avances de la nanofabricación nos han permitido generar dispositivos con tamaños en el orden de los principales parámetros de los fonones. Eso quiere decir su wavelength, su mean free path y sus amplitudes. Al tener estos con ese orden de magnitud comparable con esos parámetros del fonone, todas las propiedades que he involucrado, como por ser también que están muy relacionados también con lo de muy baja energía, lo que es el energy harvesting. En fonónica podemos crear dispositivos como diodos térmicos, y la térmica tiene un impacto en la creación de dispositivos termoeléctricos. Entonces, aquí es interesante estudiar los fonones. Dependen de los fonones. Ya tienen un pequeño resumen.
las conductividades térmicas y eléctricas, de algunos cristales, para el scattering inelástico de la luz, también con y en sí, un montón de gradas modificadas por los fonones. Entonces, a ver si puedo tener un pointer. Sí, creo que sí. Son el phonon group velocity y la capacidad calorífica. Y cómo capacidad calorífica dependen de la frecuencia, es decir, dependen. Si podemos modificar esa energía, esa ómica que vemos ahí, por ejemplo, al reducir los tamaños de los sistemas, podemos modificar a su vez lo que es la velocidad de grupo. Este es un ejemplo en silicio. Sus tiempos de vida media también son modificados, ya que su energía en sí ha sido modificada comparado con el material voluminoso. Y finalmente la capacidad calorífica. Entonces, al jugar con esos tres parámetros, que todos dependen de la energía del fonón, finalmente podemos hacer una modificación de las conductividades térmicas, que es lo que le interesa a mi grupo de investigación en particular. Entonces, primero definamos qué es lo que es un fonón. Como pueden ver en esta imagen, existen dos grandes familias de fonones, que son los fonones ópticos, que son los que están acá arriba, y los fonones acústicos, que son los que están acá abajo. La única diferencia entre estos dos tipos de fonones, o estos dos tipos de vibraciones, es el aparente movimiento del centro masa. En la parte óptica da la impresión que el centro de masa no se mueve, o sea que a esto se le llaman también standing waves. Estos son los fonones típicos que podemos ver con las técnicas de caracterización de tipo Raman, por ejemplo. Y tenemos los fonones acústicos, que son los de baja energía, y aquí sí que existe un movimiento del centro masa. Dentro de los fonones acústicos conocemos otras dos familias de modos, que son modos longitudinales y modos transversales. Y el nombre viene dado simplemente por la dirección de propagación y cómo se va a hacer el desplazamiento de las moléculas o átomos dentro de esa propagación. En la longitudinal, el movimiento es la misma dirección de la propagación. Estos tres sistemas pueden calcularse numéricamente sin ningún problema, y actualmente también se pueden hacer con elementos finitos, que también es muy sencillo de calcular. Aquí tienen una representación de cómo se verían estos modos. Aquí está el modo longitudinal, que también se conoce como onda P o onda principal, y también la onda S o onda secundaria, que sería un fonón transversal, un modo tipo Rayleigh y finalmente un modo de membrana. Otra cosa interesante de esta ley de Hooke, o bueno, la ley elástica, es que es posible añadir condiciones de borde extras. Por ejemplo, crear un sistema con muchos agujeritos. A este sistema con agujeros donde tenemos un cambio periódico en el material, donde tenemos material, no tenemos material, tenemos y no tenemos, se le conoce como cristal fonónico. Y solamente jugando con el tamaño de agujerito o con la disposición de estos agujeritos, podemos modificar la relación de dispersión de fonones a nuestro antojo, como pueden ver en esta animación. Aquí podemos ver que en razón del radio y el área, el lado de este cuadradito, podemos ir moviendo la relación de dispersión como queramos. E incluso hay formas de ver donde para cierto periodo para cierto ratio entre el radio y el lado de este cuadrado, podemos generar backup acústicos, como pueden ver acá. Es una zona energética donde los fonones no se pueden propagar. Y eso es bastante interesante, sobre todo para las propiedades térmicas, porque puede impedir la propagación del calor en esas energías en particular. Otra cosa también interesante, que como todo esto está basado en la ecuación elástica, es que esto es válido tanto para nano como para macro. Y en este ejemplo, que lo encontré yo en la literatura hace bastante tiempo atrás, consiste en crear un cristal fonónico, pero allá a escala humana. Y la gracia de este cristal fonónico que está aquí en azul es que tiene un bandgap acústico alrededor de los 50 Hz, que más o menos está en el rango de energía de un sismo. Esto sería bastante interesante para tratar de blindar ciertos edificios que sean sensibles y que se necesiten que no sufran muchas vibraciones alrededor. Y esto es simplemente haciendo agujeritos dentro de la Tierra, y bueno, estos agujeritos también pueden ser llenados con cemento, o simplemente dejar los huecos y luego jugar con la disposición de esos agujeros.
Bueno, los sistemas que les presento yo son también sistemas relativamente sencillos desde el punto de vista de simulación. Nuestro tipo de simulación no es de FT, sino que nosotros trabajamos con modelos clásicos y con modificaciones de modelos clásicos. Y son los que ven aquí. Estas son membranas de silicio. La fabricación es bastante estandarizada. Ustedes saben que todo está fabricado en silicio actualmente, casi todos los computadores, chips. Y por lo mismo, al estar tan estandarizada, es muy fácil la reproducibilidad. O sea, cuando les muestro acá una imagen de una membrana, en realidad esto es una oblea completa de membranas. O sea, es de 2 inches, una oblea completa, y está llena de membranas de 400 nanómetros. Luego, si quieren jugar con los grosores, simplemente se hace un tratamiento térmico al silicio, este se oxida por encima, luego se remueve ese óxido y se puede jugar con su grosor. Y a llegar a membranas, pero muy, muy delgaditas. Por ejemplo, esta de 8 nanómetros, pero la más delgadita que alcanzamos a trabajar fue de 6 nanómetros. O sea, es muy, muy, muy pequeña y las áreas laterales son enormes. Esta es casi media micra, pero las últimas membranas que estuvimos trabajando eran de centímetros, o sea, 1 centímetro, 2 centímetros, o sea, áreas enormes, enormes. Y eso quiere decir que al final, todo lo que estén midiendo y simulando es realmente una modificación de la membrana en sí y no existe una interacción con el sustrato. O sea, su modelo es bastante sencillo, porque pueden considerar que tanto en el eje X como en el eje Y, condiciones de borde periódicas, que es infinito, y el único efecto que están viendo en el grosor es en Z. Bueno, aquí hay unos ejemplos. Estas son las mediciones de estos fonones acústicos. Esta es una membrana de silicio, aquí hay muchas membranas de silicio. Y lo más interesante de esta foto en particular, la de la velocidad de fase, es la reducción extrema de la velocidad de grupo de estos fonones. Si pueden ver acá, la velocidad de grupo va desde el orden de los 400 metros por segundo. Si consideramos esto o lo comparamos con el VAL que está por acá arriba, son un factor 15 en la reducción de la velocidad de grupo. Esto es interesante porque estas ondas, al pasarse más lento, hacen que sean menos eficientes para el transporte térmico. Este es también otro tipo de membrana. Este es un ejemplo, creo que son de 200 nanómetros. Y esto es más o menos como se ve dentro del espectrómetro. Esto se mide con un sistema llamado Brillouin Light Scattering, que es muy similar a Raman, más o menos sigue las mismas selection rules, y la única diferencia es su detector. O sea, en el Raman nosotros tenemos que la luz pasa y se abre con un grating, y ese grating me deja ver la dispersión de la luz que está producida por fonones, magnones, qué sé yo. Mientras que en Brillouin, para poder detectar estos fonones, que son de muy baja energía comparados con la energía que detecta el Raman, se utiliza un Fabry-Perot, un doble Fabry-Perot. Entonces la luz pasa 6 veces por este Fabry-Perot y se pueden llegar a energías muy bajas, o sea, muy cercanas a la línea láser. Esto de 20 GHz, 30 GHz corresponde como a 1 centímetro a la -1. O sea, estos realmente son fonones que están muy pegados a la línea láser. Aún así se pueden distinguir perfectamente. Como les había dicho, todo esto todas las simulaciones son de modelo elástico, y por lo mismo también podemos incluir modificaciones de ese modelo elástico, por ejemplo, que es la adición de un estrés. Entonces, estas son membranas que han sido estresadas en las direcciones X e Y, y podemos ver que dependiendo del tipo de estrés, la energía de este fonón se puede subir, acá va a tener energía más alta, o se puede bajar, e incluso hay zonas en donde los fonones no están. O sea, realmente prohibimos la propagación de estos fonones, simplemente aplicando un strain negativo, es decir, comprimiéndola. Y esto es más o menos como se ve dentro del experimento. Entonces, no solamente con el reducir el tamaño podemos modificar esta relación de dispersión, sino que también metiéndole elementos adicionales. Y otro elemento adicional es también la creación de cristales fonónicos. En este caso es una membrana con agujeros. El ejemplo que les puse al principio, que era hacer agujeritos en una membrana de silicio. Esto hace que toda la relación de dispersión se modifique, y finalmente también la podemos medir esta modificación de la relación de dispersión. Esto se puede hacer tanto con agujeritos como con pilares. La idea es básicamente igual. En los agujeritos, como les mencioné al principio, es posible crear
bandgap acústicos, es decir, en esta zona de acá en verde los fonones no se van a poder propagar. O también podemos crear standing waves, que son estas líneas paralelas al eje X, que son fonones que están completamente dentro de este pilar. O sea, esta energía que está acá solamente vive dentro del pilar, es decir, no se propaga a través del sistema. Y es una nueva forma también de cómo poder atrapar el calor, por decirlo de alguna forma, ya que tienen que recordar que los fonones son los principales portadores del calor. Este concepto también se puede aplicar a otro sistema. En este sistema que ven acá, este está bajo su revisión. Este es un cristal fonónico, pero fabricado en moly-sulfide. O sea, este es un material bidimensional. Nosotros lo exfoliamos y lo depositamos en este agujerito. Y luego le hicimos el pequeño patrón que ven acá con forma de S. La gracia de este sistema es que cuando calentamos justo al medio de este círculo, el calor solamente puede ir en esta dirección y en esta dirección. Es decir, hemos creado un heat waveguide en este sistema. Y eso solamente jugando con la disposición del agujerito. Y existen otros sistemas que también estamos estudiando en el grupo donde estoy ahora, que son sistemas autoensamblados. En este caso se llama nanoporous graphene. Y este es un sistema que es crecido en oro y por autoensamblado crea este nano cristal fonónico, en donde también tenemos una modificación de la relación de dispersión y por supuesto también una modificación de sus propiedades térmicas, elásticas y etc. Esto es bastante diferente a lo que es el grafeno. O sea, es un grafeno que conduce más el calor en comparación con el grafeno que no tiene agujerito. Aquí hay otro ejemplo de acoustic bandgaps. Este caso es muchísimo más grande. Aquí se creó un acoustic bandgap de un par de gigahertz, pero esta vez ya no se utilizó más agujeritos comunes, sino que se utilizó este tipo trébol, este chamrock, y solamente jugando con los tamaños del agujerito, del chamrock, con el neck y demás parámetros, fue posible crear estas stop band o estos sectores en donde la onda acústica no se puede propagar. O sea, es toda una zona donde existe una prohibición de propagación acústica. De la misma forma, si nosotros juntamos un cristal que tiene este tipo de relación de dispersión con otro cristal muy parecido, podemos también crear waveguides, como lo ven aquí. En este sistema son dos cristales fonónicos que están unidos por un pequeño sector donde no hay agujeros. Y justamente en ese sector donde no hay agujeros, hay un modo acústico que está permitido, porque en esta zona nosotros no le dibujamos estos agujeritos. Entonces, si nosotros luego medimos en el sector donde sí está el agujerito, podemos ver que el fonón no está y solamente se puede encontrar en ese punto de ahí. Y esto sería un acoustic waveguide. Esto es bastante interesante para la parte de comunicaciones, porque si bien todo está basado en electricidad o luz, el grupo que yo trabajaba anteriormente estaba intentando de hacer sistemas nuevos en donde el portador de la información ya no sea ni el electrón ni el fotón, sino que sea el fonón. ¿Y por qué el fonón? Simplemente porque es energéticamente barato. O sea, a temperatura ambiente ellos ya están ahí. Y para lanzar un fonón de aquí hasta acá, no requiere una consumición de energética muy grande. Simplemente por eso es que estaban más interesados en utilizar estos tokens de información. Bueno, pudimos ver al principio que es posible modificar la relación de dispersión como queremos. O sea, simplemente haciendo agujeritos, reduciendo el tamaño, etc. Esto, a su vez, modifica la velocidad de grupo. Ahora veamos qué sucede con la capacidad calorífica, que es el tercer parámetro de la conductividad térmica. Bueno, este es un ejemplo muy sencillo que es basado en la membrana de silicio. Y tenemos dos expresiones. Una que es la expresión del bulk, que está por esta ecuación que está por aquí. Y la otra es la expresión para un sistema bidimensional tipo membrana, la membrana de silicio que les mostré al principio.
El tratamiento parte de la misma ecuación fundamental que es la que ven acá. Simplemente es la derivada de la energía con respecto a la temperatura y luego su expresión en términos de n, que n es la población fonónica. Entonces, para poder hacer la suma de modos, para calcular la capacidad calorífica, esta sumatoria la pasamos a integral. Si es val, se pasará en 3 dimensiones. Si es membrana, como tenemos una discretización en z, tenemos que conservar un elemento que sería la parte perpendicular. Entonces, finalmente, llegamos a dos expresiones completamente distintas para la capacidad calorífica. Una que está más relacionada a lo que es el val, y la otra la que estaría más relacionada a un sistema bidimensional, como es el caso de las membranas. Y aquí tenemos en las simulaciones, esto no lo alcanzamos a medir debido a que las modificaciones de la capacidad calorífica ocurren a muy bajas temperaturas, como lo pueden ver acá. Acá tenemos el comportamiento del bulk, esto sería un bulk de silicio, un silicio grande. Y luego tenemos lo que es la discretización y el cambio de la capacidad calorífica debido al tamaño. Y podemos ver también que a bajas temperaturas la capacidad calorífica de sistemas nanométricos es muy mayor comparado con el bulk. Esto es bastante interesante, sobre todo para aplicaciones tipo volómetros. Y a medida que la temperatura va aumentando, tanto la capacidad calorífica del bulk como la de membranas llegan al mismo valor. Y esto es porque la modificación de la relación de dispersión principalmente ocurre en fonones de baja energía, y estos fonones de baja energía sí tienen un factor de peso mucho mayor a bajas temperaturas, que es donde los fonones de alta energía no están poblados. Y ahí por eso que está el impacto tan grande en la capacidad calorífica. Aquí hay una comparación, esta sería una membrana de 50 nanómetros y también la contribución relativa por modo. Y esta es la zona que podríamos modificar la capacidad calorífica utilizando membranas, por ejemplo. Esto también es aplicable a cristales fonónicos y todo lo que vimos anteriormente. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo la modificación de la relación de dispersión juega un rol en la conductividad térmica? Ya vemos que es posible modificar la energía, vemos que es posible modificar la velocidad de grupo, es solamente la derivada de la energía, pero nos dimos cuenta que la modificación en la capacidad calorífica solamente ocurre a bajas temperaturas. Entonces la pregunta es cuándo esto realmente tiene un rol, y la respuesta es en superlátices. ¿Pero por qué en superlátices? Es porque la superlátice en sí, que también se puede considerar un cristal fonónico, esta vez unidimensional, una superlátice tiene un material AB, ese sería el nuevo cristal. Con las técnicas actuales de fabricación es posible llegar a periodos muy pequeños. Y entre más pequeño sea el periodo, entre más cercanos sean los agujeritos y pequeños también, los fonones que se modifican son de más alta energía. Y entre más alta la energía del fonón, él acarrea más calor. Es decir, si queremos realmente utilizar el concepto de modificación de la relación de dispersión para la modificación de las conductividades térmicas, hay que ir a sistemas muy pequeños. Es por eso que estamos interesados ahora en lo que es el nanoportografín, porque eso realmente son agujeros de un par de angstroms, y el otro sistema son los sistemas de superlátices, porque con la capacidad de fabricación es posible generar superlátices con periodos de 1 nanómetro o 2 nanómetros. Y, por ejemplo, lo que me di cuando estuve en el grupo de Alemania, logramos crear superlátices con periodos casi de 1 nanómetro. O sea, es muy pequeño, es una unidad del sistema solamente. Cuando empieza este sistema a ya hacerse tan pequeñito, la conductividad térmica ya no es dependiente más de la ecuación de Fourier, y empiezan a entrar en otros tipos de ecuaciones. En este caso, el incoherent regime es todo el modelo clásico que conocemos, que una partícula va e interacciona con una superficie y hace scattering, y al final eso hace que la conductividad térmica vaya bajando. Lo vemos por acá. Pero luego, cuando el periodo es pero tan pequeño, y la relación de dispersión es completamente nueva y lo ve el sistema en sí, ya podemos tratarlo como un nuevo cristal. Y aquí la contribución de todos estos fonones de baja energía que podíamos modular nosotros a nuestro antojo juegan un rol. En este caso lo que encontramos es que la conductividad térmica empieza a aumentar.
y es simplemente porque existe otro tipo de relación de dispersión y se podría tratar el sistema como un nuevo cristal. Y esto, hay que recalcar esto que es medido a temperatura ambiente. O sea, a baja temperatura, la transición entre regímenes coherentes o incoherentes, incoherentes porque se trata todo como partículas, coherentes porque se trata como onda. En la literatura pueden encontrar que esta transición siempre ocurre a muy bajas temperaturas, que es justamente en el sector donde la modificación de la relación de dispersión juega un rol más preponderante. Pero si los periodos son tan pequeños, es posible observar estos nuevos regímenes térmicos a temperatura ambiente. Este es solamente el periodo. Y como le había mencionado, ahora nuestro principal goal o meta es intentar medir propiedades térmicas en estos sistemas. Pero para medir propiedades térmicas en esos sistemas que son tan pequeños, todas las formas convencionales que están disponibles en el mercado para medir conductividades térmicas ya no se pueden usar. Entonces ahí viene bueno, una de las contribuciones máximas de nuestro grupo, que es el desarrollo de nuevas técnicas de caracterización. Entonces les presentaré una técnica de caracterización que yo creo que en principio lo podrían desarrollar perfectamente en cualquier universidad en Latinoamérica, pues no se necesita mucho. O sea, es un sistema de caracterización relativamente barato. Si ya tienen un sistema de Raman instalado dentro de la universidad, solamente necesitan un par de elementos extra, que son unos power meters y un criostato, para poder medir conductividades térmicas. El modelo o el sistema del uso de Raman como un termómetro se basa en que los fonones que ve el Raman, que son los fonones ópticos, también depende de temperatura. Entonces, una vibración en particular, por ejemplo, esta que está aquí, supongamos que esto sea a temperatura ambiente, a medida que vamos subiendo en temperatura, estos fonones van a empezar a vibrar un poquito más y va a haber un pequeño desplazamiento en la energía de ese fonón, como lo ven acá. Como estos fonones se están moviendo más rápido, existe un pequeño desplazamiento, también existe una mayor probabilidad de que ellos interaccionen con otras partículas. Eso quiere decir que su line width, acá este es una simulación de un Raman, el line width se empieza a ensanchar. Y eso simplemente porque este fonón empieza a interaccionar con más cosas alrededor, y a medida que seguimos aumentando temperatura, sigue desplazándose este fonón y también se sigue ensanchando. Entonces, nosotros lo que usamos como termómetro es la posición del espectro Raman, aquí. Entonces, tenemos un sistema que está medido a temperatura ambiente, luego subimos o bajamos temperatura, volvemos a medir el sistema, lo podemos medir, y al final nos quedamos con un termómetro calibrado. Este es, por ejemplo, es la posición del silicio, del pic del silicio, del LO, el principal, en función de la temperatura. Entonces podemos ver que a medida que nosotros subimos temperatura, existe un desplazamiento de este fonón a baja energía, y esto al final va a ser nuestro termómetro. Entonces, esto es como se diría en realidad. Tenemos dos posibilidades. Una vez que ya hemos tenido calibrado nuestro termómetro, es decir, hemos medido la dependencia de este fonón en función de la temperatura, queda ver cómo ahora podemos caracterizar térmicamente un sistema. Entonces, para eso desarrollamos dos sistemas. Uno llamado Single Laser Raman Thermometry, que es la foto que ven acá arriba, y el otro es el Two Laser Raman Thermometry. En el Single Laser Raman Thermometry utilizamos el láser que se usa para hacer Raman como detector y también como calentador. Y aquí el experimento es muy sencillo. Una vez que pongan su muestra, que están ustedes interesados, en un criostato, y ya han medido la dependencia de ese fonón en función de la temperatura, simplemente empiezan a jugar con la potencia del láser. Entonces, a medida que van aumentando la potencia, van a ver un pequeño desplazamiento de ese fonón, y como ya tienen la calibración de fonón versus de energía fonónica versus temperatura, este desplazamiento lo pueden traducir luego a temperatura. Entonces, al tener ya
un sistema que es relativamente sencillo, un thin film que ven acá, calentado por un haz gaussiano, esto tiene una función analítica. Y la potencia la conocen, por eso necesitan el power meter. La temperatura también la conocen por el desplazamiento. Y de ahí es simplemente resolver el sistema para encontrar la conductividad térmica como el cambio. La otra forma también que utilizamos para medir es utilizando un segundo láser por abajo. Ya esto sí le requiere más inversión, ya que tendría que necesitar otro láser que no interaccione con el primer láser. O sea, de preferible, bueno, como los sistemas Raman, los comerciales normalmente usan un edge filter, todo lo que está por debajo de la línea verde es cortado, entonces aquí les pongo como un ejemplo, pueden necesitar con un láser violeta, pero aquí el que va a crear el punto de calor va a ser el láser violeta, mientras que el láser verde simplemente va a ser nuestro sensor térmico, va a ser nuestro termómetro. Aquí está lo que tendrán que desarrollar luego si son capaces de montar este tipo de experimentos, es la ecuación de Fourier. Y como les dije anteriormente, necesitan saber cuánto es el power absorbido, o sea, necesitan saber cuánto están inyectando, también cuánto refleja y cuánto transmite su muestra. Y todo esto está excitado por un haz gaussiano. Y al final resuelven esta ecuación y pueden obtener la conductividad térmica del sistema que están observando. Utilizando el One Laser Raman Thermometry, medimos las conductividades térmicas del silicio, como lo pueden ver acá. Estos son silicio nano, o sea, nanofilm de silicio de 9, 50, 100 nanómetros. Y acá el eje X es el power absorbido. Aquí este es el Raman shift relativo a la temperatura ambiente, que después nosotros lo podemos traducir a temperatura. Y cada una de estas líneas ha sido la resolución de la ecuación de Fourier, y al final nos da la conductividad térmica. Y acá tenemos la conductividad térmica, los puntos rojos, estos serían para la membrana. Este es el límite del silicio bulk, y acá está las diferentes membranas que hemos medido utilizando este sistema. Y lo he comparado también con lo que hay en la literatura, sobre todo en SOI y las mismas membranas, pero medidas con otro sistema ya en Estados Unidos, que son todos los puntitos negritos que ven ahí. Y luego, bueno, los modelos teóricos sí que no me meteré ahora porque no me dará tiempo. Utilizando este sistema también es posible mapear wires. Por ejemplo, acá son wires de silicio que también han sido fabricados en nuestra sala blanca. Y aquí sería como la caracterización. Mira, este representa el láser y acá simplemente es el line width y acá tiene la posición real, o sea, el Raman. Y ven cómo se va desplazando poco a poco a medida que el láser va desplazándose dentro del sistema. Esto no ha sido publicado todavía, pero no creo que lo publiquemos, ya no nos da tiempo. Pero esto vendría a ser un sistema de mapeo de un wire basado en Raman. Y el experimento, como lo ven, es muy, muy sencillo. O sea, tenemos un sistema, un wire, que nosotros fabricamos. Ustedes pueden poner también dentro de una grilla de TEM, por ejemplo. Pueden dispersar algunos wires dentro de esa grilla de TEM, y alguno quizás, si tienen suerte, va a estar suspendido y pueden hacer este tipo de mapa, o simplemente dejar el láser ahí dentro del wire y empezar a medir en función de la potencia. El otro sistema de experimentación que creamos fue el Two Laser Raman Thermometry, y aquí sí que necesitan un poquito más de trabajo, porque necesitan tener dos láseres. Uno va a ser el que va a actuar como heating point y el otro va a ser el de termómetro. Este sería el láser que utilizan para medir Raman, y este va a ser el heating source. Entonces aquí el heating point es creado en el medio del sistema, un sistema freestanding, un sistema transparente, y el otro láser simplemente va recorriendo la muestra. Entonces, al final van a poder encontrar un desplazamiento de la señal, que después lo traducen a temperatura, o en este caso temperature rise, y con este fit completo pueden sacar la conductividad térmica de su sistema. Bueno, utilizando este Two Laser Raman Thermometry podemos medir conductividades térmicas de otro tipo de membrana. En este caso es un
una membrana de silicio nanocristalino. Y bueno, lo que ven acá es su fit. Podemos utilizar un fit que es considerando que la conductividad térmica no depende de la temperatura, o considerando un modelo que sí depende de la temperatura. Y la principal diferencia entre estos dos es que aquí da la impresión que se va doblando un poquito, mientras que aquí es un comportamiento completamente lineal de la conductividad térmica. En este caso, cuando el sistema tiene dimensiones muy pequeñas, la conductividad térmica ya no depende más de la temperatura y se puede tratar como constante. Mientras que en sistemas que sean un poco más gruesos, como sean 200 nanómetros, aquí vemos una dependencia en temperatura. Entonces, utilizando este tipo de mapas, no solo calcula la conductividad térmica, sino que calculan su dependencia en temperatura, ese factor beta que ven aquí. Y dentro de esta misma medida, pueden obtener la conductividad térmica en función de la temperatura, sin ningún problema. Bueno, utilizando ese Two Laser Raman Thermometry, medimos la conductividad térmica de sistemas porosos, bueno, de un cristal fonónico. Para eso, en una membrana de silicio, de las que mostré al principio de la presentación, hicimos un pattern de agujeros, sobre todo en la membrana, y solamente en la parte central lo dejamos sin agujeros, porque va a ser nuestro sector donde utilizaremos para calentar el sistema. Entonces aquí poníamos el láser azul, mientras que el láser verde, que es el que medía Raman, simplemente hacía scan sobre la muestra. Lo interesante de acá es que utilizando el mismo grosor en todas las membranas y solamente jugando con los parámetros A, que es la distancia entre agujeros, N, que es el neck side, y D, que es el diámetro del agujero, podemos ver que la conductividad térmica la podemos variar a nuestro antojo, simplemente jugando con esos tres parámetros. Aquí tenemos lo que es el bulk y luego las distintas membranas con distintos grosores. Con distintos neck side o separación entre agujeros. Bueno, me estoy acercando a la parte final, que es el desarrollo de nuevos métodos. Bueno, yo, como les dije al principio, mi motivación principal es tener nuevos métodos de caracterización. Perdón. Mi motivación principal es desarrollar nuevos métodos y uno de ellos que estamos trabajando con un grupo en Synchrotron, que es un grupo en el ALBA, es crear un sistema donde lo podemos calentar a través de un wire, como lo ven acá, y el scanning se hace con un infrarrojo. Entonces, estas son las medidas, esto ya está publicado. Aquí bueno, con orgullo tengo que decir que me ayudó mucho un grupo en Chile. Ellos me hicieron la parte de la simulación de los polímeros. Y lo que ven acá es la caracterización en función de la temperatura, que aquí este era un polímero, es PMMA, depositado sobre calcium fluoride, y sobre este polímero depositamos unos heaters de oro. Entonces, al pasar una corriente, podíamos calentar localmente el sistema, como lo ven aquí. Simplemente es meterle unas corrientes, se va calentando el sistema, y eso modifica ligeramente lo que es su señal de IR. A diferencia del Raman, la modificación de la señal IR era pero muy tenue. Ya no podíamos utilizar un peak e ir siguiéndolo en función de la posición, sino que teníamos que utilizar el espectro completo. Y por eso, en vez de hacer el método tradicional, que es hacer un ajuste de la señal y es asociarla a una temperatura, lo que hicimos fue ir por Big Data. O sea, hicimos muchísimas medidas y simplemente a cada una de las medidas tenía su tag, tenía su nombre, que era temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, y a través de mucho dato, el sistema luego no empezó a predecir la temperatura. O sea, los datos se los entregamos tal cual estaban, y simplemente empezamos a jugar con diferentes algoritmos hasta que encontramos el mejor predictor de temperatura. Entonces aquí hicimos tres tipos de experimentos. Uno que sería un sistema de calibración, luego hicimos line scan y después hicimos imagen de hiperespectra. Y el sistema era el mismo, o sea, teníamos calcium fluoride, PMMA y el heater depositado encima.
Entonces aquí, este es un resumen, aquí hay muchísimo espectro, no recuerdo cuánto, pero es una cantidad enorme que si lo deseamos hacer un fitting manual o incluso automatizar un fitting, ya se hacía pesado, así que por eso que recurrimos a estos métodos de Machine Learning. Con el Machine Learning al final podemos obtener un mapa de temperatura y ya no utilizando solamente una característica, que es un peak en particular, sino que utilizando el espectro completo. Entonces, aquí pueden ver esto es la temperatura predecido por un random forest y también predecido por un KNN, que es otro tipo de arreglo. Bueno, esto ya ha sido publicado recientemente. Otro tipo de experimentos que estamos planteando a futuro en el grupo nuevo que estoy ahora es hacer medidas inoperando. Eso quiere decir que ya no trabajaremos más con muestras dedicadas para medir su conductividad térmica o para medir su resistencia, sino que vamos a tratar de trabajar con un dispositivo en inoperando. Es decir, vamos a crear pequeños transistores o pequeños circuitos donde va a estar en condiciones de operando y al mismo tiempo vamos a poder medir sus propiedades. Esto es más que nada es una iniciativa española que aquí hay bastante dinero involucrado y es para crear una infraestructura para hacer medidas en sistemas inoperando y además correlacionadas. Eso quiere decir que en su sistema no solamente van a poder medir el Raman en un punto en particular, sino que esa muestra va a estar dentro de una logística en donde va a partir desde el Raman, luego se va a ir a las líneas de sincrotrons, los de rayos X, o a la espectroscopía infrarroja, luego puede ir a la de TEM, y todo eso sin ver nunca las condiciones atmosféricas. Es decir, esto va a estar todo dentro de una sola línea. Su muestra va a estar ahí sellada y se va a poder ir de una línea a otra. Y dentro de estas líneas yo estoy encargado en la elaboración del TERS, del Tip Enhanced Raman Scattering, y esto es lo que estoy haciendo actualmente. Bueno, estoy comprando el equipo, así que no tengo mucho que aportar nuevo de momento, porque aún está en negociaciones. Entonces, dentro de lo que pretendemos hacer, estas son medidas que hice yo anteriormente en mi grupo viejo, es poder crear técnicas de caracterización que me den más de una sola medida o hacer las medidas correlacionadas. Aquí hay un ejemplo que esto es muy, muy sencillo de hacer, que es la medida de conductividades térmicas y además de transmisión óptica de una molten salt, de una sal fundida. Aquí utilizamos también la idea del heater que vimos anteriormente, pero el láser que utilizamos para medir Raman simplemente le quitamos la parte de abajo del criostato y pusimos un detector óptico y medimos la transmisión. Luego encendimos el criostato, empezamos a subir en temperatura, pudimos ver cómo la transmisión iba cambiando, esto es decir, porque pasamos desde un sistema que estaba en estado sólido a un sistema de estado líquido, y además la conductividad térmica medida por este pequeño heater que está en medio empezaba a decaer. Y podíamos relacionar lo que era la transición de fase justo con la conductividad térmica, cómo va variando esa conductividad térmica de este sistema. Y como les dije, esto es todo metido dentro de un Raman, es decir, que al mismo tiempo estamos midiendo Raman. Entonces, medíamos en esa muestra en particular su conductividad térmica utilizando este heater que está acá, medíamos su transmisión óptica, que es la transmisión en verde, utilizando un detector, y también medíamos su Raman. Entonces podemos ver sectores donde justo estaba ocurriendo la transición de fase. Aquí empezamos con el sólido cristalino, o sea, la sal fundida a temperatura ambiente, se empezó a subir temperatura, hubo una transición de fase que más o menos por aquí, y luego empezamos a ver la sal en estado líquido. Y aquí se nota bastante bien, porque la sal fundida, en esa en particular, cuando está sólida es blanca, cuando está líquida es transparente, entonces para nosotros fue directo. Tenemos que medir la transmisión óptica para poder predecir exactamente dónde ocurría la transición de fase. Y también lo podíamos ver en el Raman. Y también la conductividad térmica. Y bueno, este es parte del INCAEM, que es hacer básicamente algo bastante similar, pero ya metiendo muchísimas más cosas. Por ejemplo, metiendo
una punta de STHM o una punta de FM, una punta de FM, no me voy a meter mucho en la definición de STHM. Vamos a calentar con un microwire, podemos ir por un lado con sensores, entonces esto va a ser un sistema multipropósito. Esto no solamente se va a estacionar para medir conductividad térmica, sino que también queremos medir coeficiente Seebeck y poder sacar mapas de Seebeck. Y para eso el wire que va a servirnos de calentador también nos puede servir como un pad para medir voltajes, y el otro pad de medir voltajes va a ser este sensor que está aquí. Y el otro sensor, que será el sensor térmico, va a estar ubicado por acá. Entonces, generaremos un pequeño plataforma para medir muchas propiedades al mismo tiempo. Bueno, por último, les quería simplemente hacer un poco de publicidad. Bueno, me han spameado muchísimo los de esta revista. Actualmente soy parte del Young Editorial Board de Material Futures. Esta es una revista nueva, es Open Access y es gratis. O sea, no es un Open Access que hay que pagar ningún fee. De momento es todo gratis. Y lo principal es que esta revista, bueno, que es china, pero es de la IOP, está impulsando que el impacto total sea por sobre 10. Entonces es una buena oportunidad, porque generalmente las revistas cuando recién están abriendo aceptan bastante trabajo, pero quieren aceptar trabajos que vayan a alto impacto, y se las recomiendo si pueden subir su trabajo ahí. Bueno, y me tienen a mí de Young Editorial, me pueden escribir si lo desean. Colaboradores, un montón. Esto nunca se hace solo, sino que se necesita un montón de gente trabajando detrás, tanto fabricando, midiendo, arreglando los equipos, y ha habido una colaboración bastante grande. Y pues bueno, muchas gracias por su atención y espero que le haya gustado este pequeño resumen. Bueno, Emilio, muchas gracias por la presentación. De muy alto nivel, excelente resultado. Ahora vamos a dar lugar a la ronda de preguntas por parte de los panelistas. Vamos a comenzar primero con el profesor Stuart Holmes de la Universidad de Cambridge. Profesor Stuart Holmes, are you there? Thank you, Professor Chavez. Very interesting. Apologies, I'm speaking to you in English. No problem. I have some, it's very interesting work. How do you stop the membranes from collapsing? Because you've got 500 microns length and the thickness is 8 nanometers. Does that include the thickness of the silicon dioxide? Well, the membrane itself is very robust. I mean, it's never collapsing. It's only collapsing when you start to do holes. I mean, when you start to do the Foloni crystal. And we found certain parameters that avoid the system collapse. But in any case, if you, for example, create a certain of pattern like a flower, where the distribution of holes is like in a spiral, you can achieve very large areas, suspended area, without collapsing. I mean, I've tried to make thin membranes myself in gallium arsenide, and they tend to collapse. Gallium arsenide. No, gallium arsenide is complicated. But you can kind of, it is very hard to do. Build in sometimes you can build in a strain, and it releases the strain, but it's like it kind of pops up. Yeah. If you want to play with the strain, the way is to grow on top silicon nitride. Well, at least in our system. I mean, if you grow on top of the silicon nitride, you can play with the strain. Then you could have a very, very flat system just playing with the top layer. But the system you're trying to grow is very hard. It sounds like you have the processing under control very, very well. I have another slightly more technical question. When you're measuring the specific heat, is the carrier density important in the silicon, or the structure of the material? Does the carrier density play a role? No, the specific heat capacity we're not measuring. I mean, it's very complicated to measure that. Yeah. And nano, you could measure in powder, just use differential scanning microscopy.
or doing nanocalorimetry. But it is hard. It's very difficult to, to handle the sample. Yeah. There are groups which are interested to measure the specific heat capacity into the materials. As far as I know, all of them fail. Thank you. I had some other questions, but those are small details. By the way, I used to work with Clivier Sotomayor Torres many years ago. We worked on a project called magnetophonon effect, which is to do with optical phonons, so much higher energies phonons, maybe 30 MeV. Mm-hmm. That was a few years ago. Okay. Maybe if you pass on my regards. Yes. Now she's moving to Portugal. Yeah, for sure. Now she's moving to Portugal. Work in Scotland. She used to work in Scotland. No. She was moving. Yeah, she was working there. But Clivia now is moving to Portugal. Now she will be the director of the INL. Oh, very nice. Yeah. Thank you for your fascinating talk. I'm very impressed. Okay. Thank you. Okay, thanks. Okay, thank you, Profesor Stuart. Ahora vamos a Chile con el doctor Felipe Mondaca de la Universidad San Sebastián. Felipe, ¿tiene alguna pregunta? Gracias, Sergio. Hola, Emilio, ¿qué tal? Hola, Felipe. Gracias por la presentación. Bueno, nosotros igual estamos trabajando últimamente en un material y bueno, viendo ahora tu resultado con respecto a los efectos de los fonones, me entró una duda, por ejemplo, en los diagramas que mostrabas de los fonones, en función de la frecuencia, no mencionabas algo de un bandgap que ocurría en ese diagrama. Yo lo relaciono, por ejemplo, con la parte electrónica, que cuando ese bandgap es más pequeño o más largo, claro, uno lo atribuye si es semiconductor, conductor transparente o cosas por el estilo. En el caso de los fonones o materiales termoeléctricos, mejor dicho, la modulación de ese fonón, o perdón, de ese bandgap en el espectro de los fonones, ¿qué información nos puede indicar? Si es más pequeño, más grande, en función de la frecuencia. Mira, generalmente la modulación de bandgaps se usa para poder quitarle la población efectiva térmica, porque al tener un bandgap, cuando luego tú calculas la densidad de estados, tiene una zona donde no hay nadie, o sea, donde no hay fonones presentes. Y eso al final te repercute en las propiedades térmicas, porque hay sectores donde la energía no se va a poder propagar, y eso hace que tú puedas modular luego las propiedades térmicas. Pero más allá de eso, quizás también el uso de Acoustic Waveguide, uno de los ejemplos que mostré, que es al poner dos materiales juntos que tengan un bandgap, tú la información la puedes enviar a esa energía en particular. Entonces tú por afuera puedes excitar, por ejemplo, con un láser pulsado que te genera un frente de onda, y ese frente de onda está obligado sí o sí a irse por ese Acoustic Wave. Entonces tú después también puedes jugar con la propagación y también puedes crear, por ejemplo, lo que es la topología acústica, o sea, fonones que no tengan backscattering, y todo está simplemente dado las condiciones de agujeritos, o sea, de cómo tú diseñaste el cristal. Tú puedes jugar con eso como tú deseas. Incluso ahora, yo sé que todo lo que es la topología acústica está aún bastante de moda. Y solamente la única forma de modificar el espectro fonónico es mediante esto que menciona la proporción entre el radio y el tamaño del cuadrado que nos mostraba. Claro. Y la otra también es haciendo strain, por ejemplo, al poner un silicon nitride puedes hacer strain residual, y ahí también puedes jugar con las relaciones de dispersión. Pero lo más efectivo es con el agujero. Con agujero o cambiando la forma. Por ejemplo, puedes crear sistemas hexagonales que hagan el mímica al grafeno. Y si lo copias tal cual, o sea que en vez de los átomos de grafeno sean agujeritos, va a tener una relación de dispersión muy similar a lo que es el grafeno, o muy similar a lo que es otros materiales que tengan ya los conos de Dirac eléctricos, o sea, pero esta vez en la parte acústica. Entonces de ahí pues tienes un sinfín de campo para poder jugar. Y todo esto es con la ecuación elástica, o sea,
Aquí todo lo que es modelos de átomos no se toma en consideración. Y el modelo es tan bueno que hay grupos, por ejemplo, el grupo de Natalia Del Fati, ella aún utiliza el modelo elástico para modular nanopartículas de 3 nanómetros, 4 nanómetros. O sea, realmente el modelo sí es robusto y no requiere ir a cálculos más complejos. Ya. Y una última pregunta con respecto a lo que mencionabas me llama un poco la atención lo de la revista. ¿Esas son revistas no open access que mencionabas? ¿Digamos, tienen factor impacto? ¿Están en WOS o en Scopus? Esta está recién, esa ya tiene menos de un año, creo. O sea, esta Ya. está haciendo todos los papeleos para poder entrar a los índices. La única ventaja que de momento tiene es que es gratis, pero una vez que ya tenga su impacto y esté registrada, se va a hacer cara. Ya. Ya, bueno. Esas eran mis preguntas. Igual estamos hablando. Vale, Chao, bueno, gracias. chao. Oye, gracias, Felipe, por tus preguntas. Ahora seguimos en Chile. Profesor Antonio Zárate, de la Universidad Católica del Norte. ¿Tiene alguna pregunta a Emilio? Emilio, ahí está. Emilio, la presentación muy completa. Tengo una duda en que, mira, cuando lo que haces tú es colocar para excitar los fonones, colocas calor. No sé si en todos los casos, pero ¿y si yo quiero colocar sonido? ¿Qué, qué fonones aparecerían y si es similar a lo que haces tú? Bueno, sí, es en principio colocar sonido, por ejemplo, meter un IDT. Esas ondas que genera el IDT pueden interaccionar al final con su sistema nano. Y lo podría medir, por ejemplo, utilizando Raman, con pequeños desplazamientos del fonón óptico, si es que interaccionan. Porque puede que no interaccionen, de que la energía del fonón óptico, lo que mide con Raman, es de muy alta comparado con el fonón acústico. Entonces esa interacción a veces no ocurre, bueno, está permitida. Ya. Y tendría que ver con la intensidad del sonido, o sea, la potencia del sonido. Sí, la potencia del IDT, o sea, de la diferencia potencial que aplique. Y la otra forma es utilizando un PAN-Pro, por ejemplo, si utiliza un láser modulado, puede empezar a modular distintos fonones que existan dentro del sistema. Ya. Eso, no tengo otra. Lo otro es comentarte que podríamos, disculpa, podríamos acá hacerlo para hacerlo con sonido, para ver cómo funciona. Sí, en principio es sencillo. Dentro de los experimentos que estamos planteando nuevos ahora, también tenemos pensado meter un láser modulado junto con el láser de Raman. Es decir, hacer simultáneamente, excitar unos fonones que sabemos qué energía tienen y sabemos que sí interaccionan con ese láser pulsado, y luego ver la interacción a través del Raman. Eso va a estar, de momento, eso no está en la literatura y es bastante interesante y es relativamente sencillo y barato de fabricar. Ok. Bueno, esas son todas mis preguntas. Después seguimos hablando. Ok. Vale. Muchas gracias, profesor Zárate, por su pregunta. Seguimos. Bueno, Luis me indica por interno que sus preguntas ya fueron contestadas. David Rojas, doctor David Rojas, ¿alguna pregunta, consulta? Es un alumno Ah, de, ok, no de mi grupo. estaba seguro que no le escribí por interno, pero no. Pero si tiene una pregunta, por supuesto que... Ya. Ya, me indica que no tiene ninguna pregunta. Bueno, Emilio, yo tengo una pregunta así un poco técnica porque en realidad yo busco, o sea, de curiosidad, yo busco normalmente materiales que tengan
bandgap directo, o sea, cuando tú miras la estructura de banda, que sean eficientes absorbiendo y emitiendo fotones. Pero en tu caso, tú buscas que los materiales tengan un bandgap indirecto, ¿no? Para que tengan mayor respuesta fonónica cuando hablamos de Eh, estructura de banda, o no necesariamente. no necesariamente. Nosotros no, toda la parte que es eléctrica no nos metemos. Y todos los de las bandas acústicas solamente afectan las propiedades térmicas o las propiedades acústicas del sistema, pero no va más allá. O sea, lo que se busca siempre es, en esta investigación en particular, es reducir la conductividad térmica lo mayor posible para poder luego utilizar ese material como un potencial termoeléctrico. Por ejemplo, el silicio podría ser un termoeléctrico bastante interesante, pero su conductividad térmica es demasiado alta. Ya te lo decía porque en realidad cuando tú tienes un bandgap directo en la estructura de banda, normalmente pierdes, ¿cierto?, la eficiencia por las vibraciones de red, y las vibraciones de red son fonones. Por eso yo, en realidad por eso pensaba, y claro, casi todos los materiales que mostraste tú normalmente presentan un bandgap de tipo indirecto. Quizás si correlacionas el bandgap indirecto con un bandgap menor a 2 electron volt o 1 electron volt, quizás podrías tener un material interesante para respuesta fonónica, ¿no? Sería correlación a eso, así como de manera indirecta con un material con buena respuesta fonónica o ¿qué No, podría? es que lo que afectamos nosotros y lo que modificamos es de muy baja energía. Ah, O sea, ya, ya. son en gigahertz, no sé cuánto será en milielectronvolt, pero va por los órdenes de los 10, 20 centímetros. O sea, es muy baja energía. Muy baja O energía. sea, claro, si quieres subir en energía, ya tienes que ir a nano. O sea, lo que es el nanopore ultrafilm, eso sí que la modificación ocurre en alta energía. Ya, Ahí sí que va a jugar un rol mucho más importante. ya, ya. Sí. Sí, bueno, gracias por la aclaración. Y con respecto, te quería comentar, o sea, aquí hace poco compramos un Raman que teníamos un Raman antiguo, o sea, un Raman AFM, Ujú. que de hecho creo que lo compró Antonio también, lo El compró VTEC, ¿no? Antonio con el kit. Sí, de hecho creo que tú lo Sí, usaste también, que medía a partir de los 100 nanómetros hacia arriba, o sea, bajo los 100 nanómetros, hablando del Raman chip, del sí. corrimiento Raman, ya no mide, o sea, no teníamos información sobre el corrimiento Raman bajo los 100 centímetros. Centímetro, sí. Pero ahora compramos hace poco uno que mide de 50 hacia arriba Es y, un, mide- es un Jasco, ¿no? y con temperatura variable. Sí. Pero allá ustedes, ¿qué tipo de equipo tienen para caracterización de Raman? Supongo que tienen equipos pues, que miden bajo los 50, ¿no? Tienen. Sí, para medir los fonones de baja energía, desgraciadamente con el Jasco no puedes meterle mano porque es una caja cerrada. Exacto, Pe- exacto. sí, yo creo que podría haberme comentado, lo hubiese sugerido otra empresa. Pero es relativamente sencillo. Es cambiar uno de los filtros, el filtro que utilizan para rechazar la línea del láser, que generalmente es un Edge, porque eso es lo más eficiente. Lo cambias por un Bragg filter. Y el Bragg filter te permite ir hasta unos 5 o 6 centímetros. Ya, Quizás Jasco te lo ofrezca como un plus, pero hay que cuando te lo pagar. ofrecen ellos, hay que pagar. Y por lo menos tendrán que pagar unos 30.000 euros. Entre 30.000 a Y 20.000. sí, no, sí, todo claro. Pero instalarlo es muy fácil. O sea, yo creo que comprar dos Bragg filters, que con eso estás muy seguro que no va a caer nada, te saldrá unos 2.000 euros. Más la Ya. óptica, o sea, por 5.000 puedes instalarlo perfectamente. Pero hay que Ya. abrir ese equipo. Hay que abrirlo, quitarle el Sí, edge sí, bueno, filter y meter otro. eso claro, no nos van a dejar hacer eso. Claro, por supuesto, Sí, eso no. que, Pero que, si, que si, si tengo- tiene el Jasco con temperatura, ya tienes casi todo para medir conductividad térmica. Sí, lo que te iba a preguntar también, ustedes miden Raman con cambio de presión, ¿no? Hay distintas presiones. Eh, sí, bueno, se hacía, cuando llegué yo recién al grupo, se hacía bastante porque estaba un poquito de moda, pero ya eso ya, bueno, lo hacíamos, esas caracterizaciones. Lo hacíamos con una celda de diamante. No, te lo digo por algunos problemas en particular que yo tengo asociados me gustaría ver la evidencia experimental de un material con
con el cambio de presión, a ver cómo... Eso a veces no lo vas a ver tú a ojo, pero tienes que utilizar métodos indirectos. Por ejemplo, uno de ellos es el Two-Dimensional Correlation Spectroscopy, que es Raman común y silvestre, además con un factor de perturbación. La perturbación de tu sistema es la presión. Ya. Entonces tú haces un ciclo de Raman en función de perturbación, no vas a ver nada a ojo, pero si le haces tratamiento estadístico luego, que a través del Two-Dimensional Correlation Spectroscopy, puede ver esas pequeñas fluctuaciones. Ya, ya. Y con strain, ¿ustedes han medido algo haciendo strain? Pues miden Sí, normalmente. sí, Ya. con Strain también. Tenemos un equipo dedicado que es una Linkamp que hace Strain. Y para medir Strain tienes que poner bueno, en esa Linkamp en particular, ponemos un polímero. Y el polímero es el que transduce el Strain a la muestra. Y eso se utiliza mucho para materiales bidimensionales. Ya, sí, sí, Y con claro. el Strain puedes jugar con el PL. O sea, Entonces, el Raman te entrega mayor información que el rayo X, muy potente cuando trabajas con material a nivel de Wolfram, de periódico en las 3 dimensiones, pero a nivel así cuando trabajas a escala nanométrica, a veces el rayo X no te da como información muy concluyente. Entonces el Raman, cuando los entornos locales son muy distintos, la espectroscopía Raman te permite más o menos, analizando el entorno local, ver si tiene el material que estás buscando, ¿no? Por claro. eso, Y también te permite ver si es que hay algunas moléculas que se están ahí pegando a poras, por exacto, ejemplo. exacto, también, exacto. Lo que eso sí tienes que tener presente es ocupar siempre la potencia lo más baja posible. Porque a medida que juegas un poquito con la potencia, uno que puede liberar las moléculas y otro que calientan localmente. Generalmente la gente no lo toma eso en consideración, que el láser de Raman calienta, pero lo hace. O sea, Lo hace. lo puede y lo hace bastante. O sea, tanto que puede subir hasta 100 o 200 grados por encima del baño, perfectamente. Ya. Uh-huh. Sí, eso es bueno considerarlo también, ¿no? Sí, claro. Sí. De todas formas, si necesitan mirarse lo que es el Two-Dimensional Correlation Spectroscopy, yo tengo los programas hechos. Yo No, solamente de todas necesito maneras, o sea, XY. yo creo que te va a pedir ayuda a ti, o sea, que no. Uh-huh. Sí, claro. Ahí ya después podríamos. Sí, eventualmente te consulto para eso, o sea, Uh-huh. más que modificar nosotros nuestros ramas, si tú ya los tienes modificados, los tienes listos. Yo normalmente Sí. trabajo, o sea, normalmente mandamos a caracterizar en Raman, pero no somos como, no nos pasamos nuestra investigación completa en Raman. Es más que todo hacer caracterización, distintas temperaturas, con strain. Claro. Y claro, ahí, por ejemplo, ahí sí, pues, ahí te podríamos pedir ayuda cuando, por ejemplo, si necesitamos medir bajo los 50 centímetros, aquí no lo podemos hacer y quizás allá Sí. en tu No, grupo pero lo puedan. en su equipo en particular pueden ver más allá si van a utilizar métodos estadísticos. O sea, las Ya, fluctuaciones pequeñas sí o sí la tienes que ver con ya, ese tipo de medidas. exacto, sí, sí. Así que no, gracias por la respuesta, Emilio. Ahora, Jimena, James, ¿alguna pregunta del público en las redes sociales, de los estudiantes de posgrado? Buenos días, profesor Sergio. No, pues por mi lado no tengo preguntas, la verdad es que ha sido una charla muy, pero muy interesante. Inclusive uno se podría pensar en de pronto los métodos para la parte de hacer esas medidas térmicas, como decía el profesor Stuart. Si uno lo hiciera real e intentaran hacerlo por Machine Learning, debe ser no sé, debe ser algo bastante complicado, supongo yo. No, bueno. Y Sí, no, continúa, perdón. no, tranquilo. Y pues no, por parte de nuestro público de la Universidad Nacional de Colombia, pues no tenemos preguntas, solo pues bastantes comentarios acerca de la interesante charla que nos dieron el día de hoy. Perfecto. Muchas gracias, Jimena. James, Gracias, profesor. Sergio, saludos, profesor Chávez. Por parte del público no tenemos preguntas, solo felicitaciones que le mandan aquí el pueblo peruano. listo, muchas gracias. Gracias. Luis, ¿algún comentario, algún anuncio antes de terminar con la charla del día de hoy? Ninguna. Justo la pregunta que iba a realizar era sobre la litografía que usaba, si era óptica o I-beam, ¿no? Y si cambiando los agujeros, ¿no? Había una cierta diferencia.
Pero hacia eso apuntaba mi pregunta básicamente, ¿no? Y si no se destrozaba, ¿no? Justamente para hacerlo. Porque yo supongo que estaba haciendo con litografía, ¿no? No sé Sí, si es con óptica IBIM. o IBIM, Con claro, IBIM. IBIM. Mm. Y no sé si has probado justamente con los diámetros de los agujeros o hasta qué punto no se destroza, como preguntaba Stuart, ¿no? El silicio es muy difícil de destrozarlo. O sea, realmente aguanta muchísimo. Otros materiales, sobre todo los bidimensionales, eso sí que es más fácil de destrozar. Y ahí sí que hay que ir con más cuidado en lo que es el tamaño de agujero y la distribución de agujeros. Pero eso de momento es prueba y error. La verdadera forma de cómo debiésemos asegurarnos que no vamos a destrozar es a través de la simulación multifísica. Y tendríamos que ver la distribución de strain. Ya conociendo las constantes elásticas del sistema, es ver cómo quedará la distribución de strain. Es parecido a lo que hace la gente en arquitectura. Ok, básicamente esa es mi pregunta. Muchas gracias, amigo Chávez. Muy interesante tu exposición el día de hoy. Muy agradecido. Gracias. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Luis, por las preguntas. Bueno, antes de cerrar, comentarles también que el próximo sábado 16 es la charla del doctor Pratap Kolu de la Universidad de Hyderabad en la India. Después, el 23 de septiembre, a Alejandra Navarrete de la Universidad Metropolitana de México, cuyo moderador va a ser Felipe Mondaca. Y el 30 de septiembre, Lidis Bailán, que nos hablará sobre óxidos semiconductores nanoestructurados mediante técnicas de bajo costo para celdas solares emergentes de la Universidad de La Habana, Cuba. Bueno, Emilio, tú estás invitado a participar en cualquiera de las charlas que te interesen. Todos los sábados se organizan estas charlas, así que si tienes algún sábado disponible o alguna charla que te interese, por favor nos dices y te invitamos a participar. ¿Ok? Sí, si envíalo por mail, o sea, si me ponen en el mail list, yo creo que va a ser más sencillo. Ok, perfecto. Y también me gustaría invitar a cualquier persona que esté interesado en hacer algún experimento Raman o desee que le explique paso a paso cómo pueden hacer esas medidas en su laboratorio, no duden en llamarme y contactarme. O sea, con eso no tengo ningún problema. Este tipo de medidas, como digo, es muy sencillo de hacer y puede dar resultados bastante interesantes. O sea, con equipos que ya tengan ustedes en su universidad. Perfecto, sí. Bueno, aquí en el anuncio no estaba tu correo, parece, ¿no? Pero bueno, si alguien tiene alguna duda, consulta, bueno, nos pueden pedir el correo de Emilio y nosotros se lo enviamos. O si no hay problema. Hoy en día si ponen tu nombre y tu apellido en Google van a encontrar tu contacto, así que tampoco Sí. hay problema. ¿Ya? Entonces, bueno, Emilio, ¿algunas últimas palabras antes de cerrar con la sesión? ¿Algo que decir? No, nada, me gustó mucho el feedback de los profesores. Perfecto. Bueno, muchas gracias, agradecerte otra vez por la excelente presentación que nos diste. Y bueno, le voy a pedir a todas las personas que están presentes, a los panelistas, que abran sus cámaras para despedir al doctor Emilio Chávez. Chao, Chávez. Yes, gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao, que estés bien. Chao, chao. Chao. Que estés bien, Emilio. Chao. Nos vemos, Hasta hasta luego, luego. que estén todos muy bien. Hasta luego a todos, chao.